Buenas noches para todos, les habla la pastora Gloria de la iglesia Su Gloria en mí, Bogotá. Es para mí un privilegio estar compartiendo de la palabra de Dios. Venimos trabajando temas muy bonitos relacionados con el perdón todos y que es importante para cada una de nuestras vidas. En la noche de hoy, primero que todo, vamos a darle gracias a Dios por el día de hoy, por todo lo que hemos hecho, por todo lo que Él nos ha dado. Y vamos a estar pendientes de lo que vamos a aprender y que sea el Señor mostrándonos todo. Papito Dios, Señor Padre Todopoderoso, en esta noche te damos gracias, Padre Celestial, por todas tus bondades, Padre Santo, por todo lo que tú nos has dado hasta el día de hoy, por todos los privilegios que tenemos en este tiempo, Padre Poderoso del cielo, tantas cosas que tú nos has dado, Señor, quizás el mismo amanecer, el mismo día, el levantarnos, Padre Poderoso, y te lo agradecemos, Santo del cielo. Hoy, Padre Poderoso del cielo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria, te damos la honra y te decimos que tú eres nuestro Dios poderoso, omnisciente, omnipotente, que siempre eres fiel con cada uno de nosotros. Hoy, Papito Dios, te pedimos que esta enseñanza sea palabra rema para nuestras vidas, que seas tú, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ministrando a cada una de nuestras vidas. Hoy, Papito Dios, nos quedamos con el amor del Hijo, la bendición del Padre y la guía del Espíritu Santo. Papito Dios Todopoderoso, Señor, nos encomendamos en tus manos para que seas tú limpiando cada uno de nuestros corazones. Bueno, hemos venido trabajando todo lo que es primero la justicia divina, la justicia de Dios, porque es la misma justicia divina, y hemos visto la diferencia, cuál es el equilibrio entre la justicia divina y nuestra justicia. Y veamos que pues la justicia divina es lo perfecto que Dios manda sobre ese mandamiento importante, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pero hoy vamos a trabajar un tema cuando culpo a otros, y viene siendo de lo mismo, cuando culpo a otros. Entonces vamos a trabajar esto, pero primero que todo vamos a leer la cita bíblica de Juan 8:11 y luego la volvemos a leer al final para darnos cuenta por qué vamos a leer esa cita bíblica. Entonces vamos a abrir la palabra en Juan, Nuevo Testamento, capítulo 8, y se llama La mujer adúltera. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mujer adúltera. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley que mandó Moisés apedrear a tales mujeres, ¿tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y insistieron en preguntarle. Él se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella le dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí nos damos cuenta lo hermoso que acá en el Nuevo Testamento el Señor nos muestra el respeto que se hacía a las mujeres y que Él no juzgaba, no culpaba. Primero hay que ver la viga que está en nuestro ojo para poder ver la de los demás. Pero entonces nosotros estamos siempre prestos a culpar a los otros, siempre tenemos un culpable y trasladamos la culpa. Ellos lo hacían para ver si él no cumplía con la ley. Esto también lo podemos ver en Levítico
20, Antiguo Testamento, en Levítico 20, verso 10. Si un hombre cometiere adulterio con mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefinitivamente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre y la desnudez de su padre descubrió a ambos, han de ser muertos, su sangre y será sobre ellos. Entonces siempre el adulterio era así, pero fíjense que hizo Dios, los hizo tomar conciencia por un momento de lo importante que no es juzgar, porque nosotros como seres humanos siempre estamos prestos a juzgar al otro, a criticar al otro, a tomar la posición de Jesús, a juzgar, a mirar qué tiene el otro, a criticar, y siempre lo hacemos sentir mal. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Le dio su sitio, le dio su lugar, se inclinó, la miró, no hizo acepción de personas, y el que era santo, pues tenía toda la autoridad para decirle que vete y no peques más. Entonces, al final la vamos a volver a leer porque es importante que entendamos por qué vamos a leer esta cita bíblica. Bueno, vamos a hablar de lo que hoy es que es la culpa. La culpa es la raíz de un sentimiento de incapacidad. Eso es lo que es la culpa. Es una falta o delito que comete una persona en forma voluntaria. Esta es la culpa en forma espiritual y la vamos a ver en forma psicológica también, que en forma psicológica es la responsabilidad de un acontecimiento o una acción negativa que comete una persona teniendo en cuenta lo que está haciendo. Entonces ya en la forma de que lo hacen los jueces, el tribunal, es muy diferente, pero aquí lo vamos a ver con respecto a lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, desde pequeños, ¿qué nos han enseñado? Que siempre tenemos que trasladar la culpa al otro. En los hermanos, en las familias, en los tiempos antiguos, cuando se ponían los oficios, se arreglaba, una semana se lavaba la loza, la otra semana se arreglaba la casa, se limpiaban los vidrios. Y en una familia, como ejemplo, vamos a colocar, lavaron la loza, quebraron unos pocillos de la vajilla, pero nadie dijo qué pasaba. Entonces la mamá preguntando, el hermano decía que era el uno, el otro que el otro, se culpaban todos, pero ella quería saber a ciencia cierta quién era. Entonces cada uno se disculpaba en el otro y al fin no se supo quién era porque culpándose el uno al otro no determinaron quién era y en ese momento pues tampoco se exigió porque nunca nos han enseñado a que nosotros asumamos la situación, asumamos la responsabilidad de nuestras acciones. También lo podemos ver en los padres, en la adolescencia. Un joven va al colegio y entonces los jóvenes de hoy en día a veces estudian, no estudian, leen, no leen, otros son muy juiciosos. Pero ¿qué pasa? En este ejemplo que vamos a colocar, el joven muy poco hacía ejercicios de matemáticas, entonces el joven perdió la asignatura y los padres pues no culpan al hijo porque lo ven estudiando, culpan al maestro, murmuran del maestro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pasándole la culpa al maestro en vez de que el joven tome más la responsabilidad de hacer su trabajo para que pueda responder tal y como debe. Eso también pasa con las parejas. En las parejas también se culpa el uno al otro por determinada situación, porque se van a separar, por el estado económico, por el gasto de los servicios, por el pago de X o Y situación. En el trabajo con los jefes, entonces el jefe pues paga el salario, entonces lo culpan de que es exigente, de que molesta, que hay que cumplir un horario y una otra serie de requisitos. También lo vemos en los compañeros de trabajo. Ay, que usted tenía que hacer, asumir esta situación, pero no la asumió, entonces que la asuma usted, que la asuma yo, entonces no hay la responsabilidad concreta. Y siempre nosotros, ¿qué hacemos? No asumimos esa responsabilidad, sino la delegamos. Pero muy pocas veces nosotros decimos, sí, asumo la responsabilidad, yo fui el culpable, tengo que resolver la situación. Pero para eso tiene uno que cambiar, para cambiar todos esos criterios, esas responsabilidades. Si uno comete un error, tiene que enseñarle a los hijos a que pidan disculpas, si es con el maestro, si el niño se enseña desde el núcleo familiar a que debe asumir la responsabilidad de sus acciones, pues va a ser muy diferente. Pero hoy en día difícilmente pues se dejan pasar muchas situaciones y ya no se educa al hijo con el respeto que
pues honrar a padre y madre, a los maestros, respetar, ¿cierto?, al prójimo, sino que es la competencia. Tú no te vayas a dejar, si te pegan, tú pegas, la justicia por las manos. Y lo mismo, no te dejes culpar. Y así ya haya sido tú lo que hayas hecho, que hayas roto, entonces tú, pues, distrae la situación y mira a ver quién más estaba contigo. Entonces, todo viene desde la familia. Los primeros padres son los primeros padres no son los maestros, ni es en el colegio. Es en el hogar donde se aprenden toda esta serie de situaciones, donde el niño aprende a respetar, donde el niño aprende a valorar, donde están los principios. Pero muy difícilmente lo entendemos. Siempre que hay un culpable, se victimiza. Se victimiza uno, ¿por qué? Porque se victimiza con la sencilla razón de que la persona que es culpable dice, ay, yo tengo la culpa, o me quieres culpar de todo. Entonces, esa persona, para justificar el daño que hizo, lo que le está pasando, se victimiza. Entonces pasa a ser la víctima. Pero en eso hay que tener mucho cuidado. Tenemos que mirar la mano como la tenemos. A veces señalamos, pero estos tres dedos están señalándonos a nosotros, ¿cierto? Incurrimos en eso. Entonces, es bueno desde ahora enseñar esos principios, que el niño aprenda a aceptar su error, que aprenda a pedir disculpas, que aprenda a pedir perdón, que se dé cuenta de que lo que está haciendo no es adecuado. También a veces culpamos al gobierno, que el alcalde, que los senadores, pero nosotros elegimos el gobierno, nosotros elegimos las autoridades, entonces nosotros a veces no elegimos, no nos damos cuenta cómo elegimos, entonces también culpamos al gobierno de todo. Vamos a trabajar qué pasa, qué dinámica ocurre cuando se culpan a otros. En esa dinámica no es sana porque hay abuso psicológico. Si es en la pareja, entonces usted tiene la culpa, hace mal, no hace nada. Si es el hijo, a veces también se maltratan a los hijos, no sirve para nada, no vale nada, no hace nada. Agradezca que le estoy dando la educación. Si es la esposa, agradezca que le estoy pagando un arriendo. Entonces siempre viene el abuso psicológico, viene el chantaje emocional, viene la manipulación y se crean problemas en esas personas que culpamos. Vamos a ver, de aquí para allá y de allá para acá. O sea, cuando nosotros culpamos, ¿a qué circunstancias nos sometemos? Y cuando nos culpan, ¿qué posición tomamos? Entonces, se crean problemas de baja autoestima. Y eso a veces pasa en el hogar con los hijos o con la esposa, bueno, en fin. Se vuelven inseguros en todo lo que hace, hay falta de seguridad. Se vuelven personas ansiosas, con depresión, con dependencia, y no aprenden a soportar un problema, porque el problema siempre está buscando quién le resuelva el problema, quién le resuelva el problema. Y siempre hay una justificación, siempre hay una excusa. ¿Qué es lo que aprendemos? Llegamos tarde a un lugar, pero nunca decimos llegué tarde porque cogí el transporte tarde. Sino uno dice, no, es que el Transmilenio se varó, que ocurrieron otra serie de cosas, siempre las disculpas. Entonces, cuando pasa todo esto y más cuando las relaciones se vuelven tóxicas, cuando son de parejas y se culpan tanto el uno al otro, se vuelve tóxica. También hay relaciones tóxicas entre padres e hijos, ¿sí? Cuando se culpan de diferentes situaciones. Entonces, lo importante y lo bonito que nos enseña la palabra de Dios de la crianza, que es lo que nosotros desde el principio debemos de ser formadores de hombres nuevos. Si nosotros estamos en la vida cristiana, hemos aprendido, hemos sanado nuestro corazón, ¿qué tenemos que darle a nuestra familia? ¿Qué ejemplo tenemos que darle a nuestros hijos? Ellos aprenden del ejemplo que le damos, de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento, más no de lo que decimos. Porque podemos hablar muy bello, pero a veces fallamos mucho. Y como seres humanos tenemos muchas falencias, tenemos muchas debilidades. Nosotros nunca nos damos cuenta de las debilidades que tenemos, no las asumimos. Nos damos cuenta más de nuestras fortalezas de pronto, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en esa serie de cosas. Vamos a ver también qué sucede. Las personas que culpan a la otra. Ahora, ¿cómo se siente el culpable? Ya dijimos que a una persona que se culpa se le baja la autoestima, la inseguridad, bueno, ansiedad, estrés, depresión, dependencia. Ahora,
¿qué pasa con la persona que culpa al otro? Entonces, a veces lo hace para enmascarar su inseguridad, esa inseguridad que trae desde su niñez. También tiene la culpa por falta de empatía, ¿sí? No hay una empatía, no le enseñaron a ser sociable, no le enseñaron a ser tolerante. Entonces ya es una persona intolerante, manipuladora, ¿cierto? Y que quiere ejercer control en todo lo que hace. Y la persona le parece que lo que no hace ella no lo puede hacer nadie. Y eso le pasa a muchas cosas, nos pasa en muchos hogares a las mamás, cuando el joven hace el oficio de determinada manera, pero él cumple con hacerlo a su modo, pero lo hace, y la mamá le dice, no, lo hiciste mal porque no lo hizo a la manera de la mamá. Entonces, desde ahí viene toda esta problemática. Entonces, nosotros nos debemos de dar cuenta. Hay que dejar ese juego y hay que comenzar a cambiar porque el Señor ha transformado y ha cambiado nuestras vidas. Somos criaturas nuevas. Cuando esto se vuelve crónico, se vuelve una adicción. También el hecho de culpar al otro se vuelve una adicción porque es un comportamiento que viene desde la niñez y ya se vuelve una costumbre. Entonces, ahí estamos fallando. Las personas que culpan, entonces, cuando uno culpa a otra persona, por ejemplo, las personas, ¿cómo se comportan las personas que tratan de echarle la culpa a los demás, que culpan a otros? Entonces, mi vida es tu culpa, yo fracasé porque tú no me dejaste, no estudié porque no pude. A veces se culpa hasta a los mismos hijos, yo no pude trabajar, no pude estudiar por estarlos criando a ustedes, pero uno ve que pues no es cierto, porque hay muchas mujeres que han trabajado como cabeza de hogar, han estudiado, han sacado a sus hijos adelante y no se frustraron porque le echó la vida a otra persona. Eso suele suceder también en las separaciones. En las separaciones lo mismo. Se culpa al papá que porque no da la alimentación, que porque no da, pero nosotros no nos damos cuenta que pues tenemos que aportar hoy en día por mitad cuando se separan los padres, tienen la misma obligación los dos. El maltrato de los padres. Entonces, vienen los traumas, como decíamos anteriormente, porque a veces todo lo que trae el papá, todo el resentimiento que trae, toda la problemática que trae de su pasado, es tóxica y entonces la pasa a sus hijos. Entonces, el hijo, hay papás que pues tratan de decirle al hijo, tú no haces nada, tú no vales nada, tú no sirves para nada. Entonces el hijo crece diciendo, como mi papá me maltrató, no pude hacer nada. Pero se han visto casos, para eso están en la parte espiritual un pastor, en la parte psicológica, vamos a los profesionales, al psicólogo. Uno no puede quedarse que porque el papá lo maltrató y se quedó frustrado en la vida, quedarse ahí y no cumplir los sueños. Cuando uno quiere cumplir los sueños bajo la voluntad de Dios, lo puede hacer. Uno hace lo posible, Dios hace lo imposible, pero se pueden cumplir. Cuando es hijo de un padre alcohólico, entonces porque mi papá fue alcohólico, por eso yo soy alcohólico, obvio, a veces esas tendencias, esos malos ejemplos quedan, pero si nosotros queremos transformar y cambiar la vida, tenemos que decidir por tener un cambio. Y de hecho, cuando llegamos a la vida cristiana, nosotros resolvemos tener un cambio, pero el cambio no es porque leemos la Biblia, porque asistimos a la iglesia, porque estamos en determinado ministerio. El cambio viene desde el fondo del alma, de la mente, del corazón. Ahí es donde podemos aprender y podemos cambiar. Siempre que trabajamos esas raíces de amargura y podemos ir evolucionando en este proceso de aprender del perdón, un padre maltratante puede pedirle perdón a sus hijos y puede volver de nuevo a tener una buena relación con su hijo, una reconciliación, porque ha pedido perdón y las cosas han cambiado y a eso tenemos que llegar. Muchas veces pensamos que pedir perdón nos falta humildad, somos orgullosos y no le pedimos al hijo, al esposo, al compañero de trabajo. Nos cuesta decir me equivoqué y es orgullo. Todos los humanos somos orgullosos, pero en las cosas del Señor Él nos ha enseñado que la falta de humildad y el orgullo perjudican una relación, sea la que sea. La persona que maltrata o que la persona que culpa a otra siempre mantiene vivo el dolor, la amargura, el resentimiento y la falta de perdón, como lo hemos dicho. Entonces viven pensando en lo que le hicieron. Si tuvo un esposo en el pasado que le dio mala vida, que la abandonó, que la dejó, sigue en el evangelio, puede proclamar el evangelio, pero sigue con su amargura. Como decíamos nosotros y como decíamos en la palabra de Dios, ¿qué instrumentos somos para el Señor?
Tenemos que ser vasos limpios. Entonces una persona puede leer la Biblia, puede ir al templo, puede hacer diferentes cosas, pero si no ha transformado su corazón, si no ha perdonado, no podemos hacer nada. Entonces ahí es donde viene la persona que esa culpa, esa raíz de la culpa, ese sentimiento, niega el cambio, se niega a sí mismo, está en una etapa de negación que dice que está bien, o sea, le parece que está bien su comportamiento y lo justifica siempre. Entonces así ya la persona se vuelve un enfermo crónico, ¿sí? Un enfermo crónico. Entonces se vuelve una víctima crónica. Y esa víctima, eso desenfoca en diferentes situaciones. La puede llevar a diferentes traumas psicológicos, donde puede llegar a la depresión crónica. Entonces ya la persona, por más de que vaya a la iglesia, y se han conocido muchos casos, uno conoce muchos casos de las personas que van a la iglesia y van todo y se habla de la palabra del Señor y llevan 20 años, 25 en la palabra de Dios, pero siguen con el resentimiento y la amargura, siguen con el comportamiento, con las actitudes frente a los demás tan diferentes, no como un hijo de Dios, no como amando al prójimo, respetándolo sin acepción de personas y valorándolo, sino siguen el mismo comportamiento porque él no ha caído en cuenta. Quizás no ha dejado que el Espíritu Santo trabaje en él o en ella. Por el mismo orgullo, o sea, por el mismo orgullo, por la misma terquedad, no ha dejado que trabaje, pero se siente bien. Entonces hay una posición, cuando es crónico hay una posición de que la misma persona no se da cuenta que está enferma y que está sufriendo de una necesidad de que una persona, de una consejería espiritual, ¿sí? De una sanidad interior, o también necesita de un profesional, un psicólogo para que pueda ayudarle, sino la persona siempre dice, yo estoy bien, yo no cometo nada, a mí no me pasa nada. Siempre, siempre tenemos que ir a la cruz porque cada día nos pasan cosas diferentes con las personas con las que interactuamos, con las personas con las que compartimos. Nosotros no podemos decir, así sea un pastor, reverendo, que estamos exentos. Por eso siempre debemos tener esa humildad para poder perdonar, pedir perdón, ayudar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Entonces, ¿por qué no perdonar? ¿Por qué negarnos a perdonar? Cuando hemos, y lo hemos dicho, lo hemos leído acá en la palabra del Señor, todo ese sacrificio tan hermoso que hizo el Señor por cada uno de nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Él no culpó y dijo, Gloria, Patricia, Jimena, María, Jesús, son culpables. Sino Él lo hizo, como leímos en la semana pasada en Isaías 53, fue como cordero, inmolado, en silencio. No inmutó palabra, con todo lo que, las transgresiones, con todo lo que le hicieron, con todo el maltrato que Él sufrió físico y psicológico, todo lo que Él vivió en esa cruz. Pero nosotros sí, nosotros no nos apropiamos de eso y nos negamos a perdonar y tomamos la posición, tomamos la silla de Cristo. Entonces, cuando nosotros perdonamos, a veces pensamos, cuando le echamos la culpa al otro, ay no, la otra persona se va a liberar. No, porque tengo que dejarla que sea feliz, no, que sufra. No tengo por qué pedirle perdón ni disculpas, no, la tengo que, pues él tiene la culpa y la culpa la tiene que pagar como sea. Entonces ahí viene la justicia, no estamos tomando la justicia. Piensa que si la persona, uno le pide perdón, entonces dice, uy, se salió con la suya, me tocó pedirle perdón, me tocó. Y como dice la palabra, perdona 70 veces 7. Toca perdonar, toca perdonar. A veces cuando las personas nos atropellan, cuando las personas nos dicen cosas, amamos más a Dios que nosotros tenemos que aprender a pasar por alto, porque a veces nosotros hay la sensibilidad de la piedad, de la bondad, es muy diferente a ser sensibles en todo momento cuando nos pasa algo. Tenemos que ir pasando la página. No es fácil, pero sí podemos, porque somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Sí?
Si no perdonamos, nos castigamos a nosotros mismos porque vamos a tener todo esto de lo que estamos leyendo de las personas. Depresión, estrés, nos vamos a enfermar. Tenemos que tomar la decisión de perdonar para seguir adelante. Pero ¿qué pasa? Nos quedamos en el pasado, en el pasado, en el pasado, y el pasado nos controla, el pasado nos domina. Y de nada nos sirve todo lo pedagógico que aprendemos en la iglesia, de nada nos sirve leer la palabra de Dios porque no está transformando. Entonces, puede seguir frustrado y seguir lastimando a las demás personas. No dejemos que el pasado controle nuestros pensamientos. Tenemos ideas fijas, nos quedamos ahí. Seguimos, nos fascina ser víctimas. ¿Sí? Eso pasa cuando hay adicciones, por eso se dice que esto es una adicción desde el punto de vista psicológico. Cuando no hay una adicción, los jóvenes culpan a sus padres en las drogas o en el alcohol y hacen lo que hacen, entonces se lloran y muestran una serie de comportamientos y tienen cambios de comportamiento seguido. Entonces, por eso es que se dice que es crónico. Entonces, no llegar a ser esa persona que culpa a otra y volvernos víctimas crónicas. Tenemos que evitar de ser víctimas crónicas. Debemos de pasar de ser víctima a vencedor y eso lo decidimos nosotros. Si tengo un problema en mi hogar o con el jefe o con mi hijo, sí, en el momento me puedo sentir víctima, claro, uno es vulnerable, los problemas pasan, somos humanos, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que dar la vuelta para pasar de víctima más bien a vencedor. Bien lo dice la palabra de Dios que con Cristo somos más que vencedores. Entonces, esa palabra misma, esa sola cita bíblica, con Cristo somos más que vencedores, nos lleva a pensar que si estamos de víctimas no estamos haciendo nada. ¿Qué tal el Señor todo el tiempo en los evangelios y en todo lo que se proclama diciendo, yo fui a la cruz por ustedes, yo me sacrifiqué por ustedes, yo hice esto por ustedes? No, Él lo hizo una vez, fue un regalo por gracia, un regalo inmerecido. Y lo hizo por amor. Unos dicen que por obediencia al Padre, no. También obedecía al Padre, pero lo hizo por amor a nosotros para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Por eso podemos nosotros ir al lugar santo, nos podemos poner de rodillas, podemos tener intimidad con el Señor por ese sacrificio tan hermoso que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Entonces no dejemos que esto sea una patología ni un trastorno paranoide. Y así hay personas que aprenden a manejar el mundo así, como víctimas. Padres también. Muchas veces la vida es al revés. Muchas veces los hijos mantienen a los padres desde jóvenes. Y no es que sea una carga, porque honrar a padre y madre el Señor sabrá. Pero hay muchos padres irresponsables donde a los hijos les ha tocado salir adelante solos. Por eso no se justifica cuando dicen, no, por mi papá no sale adelante, es mentira. Porque muchas veces cuando se ha venido de un hogar humilde, de un lugar de alcoholismo, de un lugar de agresión, se puede salir adelante, se puede estudiar, se puede trabajar. Hay que soñar y hacer cumplir los sueños. Y más cuando la edad no hay edad para cumplir los sueños. Hay muchas mujeres, cabeza de hogar, que están estudiando, tienen 60, 58 años, están terminando el bachillerato, hay otras que entran a la universidad a esa edad. Pero es un sueño que tiene por cumplir. El hecho no es solamente formar una familia, hay muchos sueños hermosos también, tanto en el ministerio del Señor como en la vida cotidiana, que tenemos que cumplir con la ayuda de Dios. Todo bajo la voluntad de Él, sin yugo desigual, porque nosotros pagamos la consecuencia cuando desobedecemos al Padre. Si lo amamos, tenemos que obedecer todos sus mandatos y sus preceptos. Entonces, la persona crónica, entonces siempre va a ser una persona intransigente, siempre va a ver a los demás diferentes, siempre intolerable, siempre agresiva, siempre va a desembocar en pensamientos negativos, siempre. Yo no tengo nada, yo no puedo hacer, no hice nada en la vida, estoy arruinado, este mundo es fatal, siempre. Y los hijos de Dios no somos así porque el Señor en sus evangelios y todo nunca nos enseñó nada negativo, al contrario. Él siempre perdonaba y sanaba a todo enfermo. Y siempre se le vio con una actitud muy diferente, con una actitud de amor, con una actitud de ayuda, de benevolencia, de pasividad, de paciencia. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo eso.
La persona crónica también dimensiona todo, todo, o sea, lo más pequeño, si tiene una enfermedad pequeña, entonces, y siempre vive como pidiendo cosas a todo el mundo, porque no supo mantenerse, no supo decidir, no supo tener una responsabilidad que es la capacidad para escoger la respuesta de cualquier cosa que hagamos en nuestro camino. Tomar una acción positiva nos convierte de víctima a vencedor. Si nosotros tenemos que ser muy positivos en esta vida, porque el Señor en su palabra nos da fortaleza, nos da fuerza, nos protege, nos guarda. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, estas personas tampoco aceptan una crítica constructiva. Es que es así, es así. Por ejemplo, hay personas que no crecen en ninguna, ni en la parte profesional, ni en la parte ministerial, porque siempre creen que están bien. Entonces se les dice, mire, hay que hacer esto, y la persona no, siempre tiene la excusa, siempre tiene algo que no la deja, porque se quedó atrás, se quedó en el núcleo familiar y no sanó todo eso. Entonces ahí uno se da cuenta que la persona que no avanza, porque Dios nos da la oportunidad, es porque no ha querido hacerlo, porque no ha tomado la actitud de un cambio, de ser renovados. No hacen examen de conciencia. Una persona así se equivoca, maltrata, hiere, pero no toma, no dice yo me cometí un error, no toma, sigue adelante. Entonces, démonos cuenta de todo esto y vamos a leer una cita bíblica hermosa también, que es Colosenses. Colosenses capítulo 3, verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados entrañables, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros, perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. Entonces fíjese la palabra humildad, benignidad, mansedumbre, paciencia, y que nos soportemos. Claro que somos tan diferentes, todos somos mundos diferentes, pero tenemos que aprender a amar al otro como es. No es fácil, pero si uno se entiende, si comprende, lo que pasa también acá en la conclusión con la persona crónica que no entiende y no escucha. Siempre cree tener la razón en todo, siempre cree hacer todo. Tiene como la soberanía sobre las cosas. Entonces ahí nos podemos dar cuenta si estamos en la parte de víctima o victimario o vencedor en Cristo. Entonces, en las conclusiones, ¿qué podemos sacar? En todos esos aspectos de la vida, uno se equivoca, tiene aciertos y tiene desaciertos. Somos humanos, tenemos debilidades, fortalezas, pero Dios nos da oportunidades. ¿Cómo vamos a trabajar todo este tiempo que Dios nos da en tantas oportunidades que nos da? Si tenemos una falencia, tenemos la oportunidad de cambiar nuestra actitud. Debemos ser humildes y reconocer nuestras propias falencias. Mirar nuestro interior, examinarnos cada día. A veces nos cuesta, porque nunca tenemos tiempo, porque el tiempo nos gana, el tiempo nos domina. En vez de nosotros dominar el tiempo, ser organizados, es disciplina, lo que hablábamos anteriormente. Mirar nuestro propio interior, examinarnos cada día. ¿Cómo estamos actuando frente al prójimo, sea el que sea? Prójimo desde el hijo, el papá, el abuelito, el tío, todo mundo. ¿Vivimos en nuestra justicia o en la justicia divina, que es lo perfecto y que es amar al prójimo como a nosotros mismos? El orgullo y la soberbia hay que llevarlos a la cruz todos los días. El orgullo y la soberbia. Aceptar muchas veces que el orgullo y la soberbia anulan al prójimo. ¿Por qué lo anulan? Porque si yo tengo que pedirle perdón, tengo que disculparme y no lo hago, hago de cuenta que no existe. No lo determino, no lo perdono.
Tenemos que levantar la cabeza para ser cada día de mejor y ser un representante en esta tierra del reino de Dios. Tomar la intención de cambiar nuestra actitud frente al prójimo. ¿Cómo me estoy comportando yo en mi hogar? ¿Cómo me estoy comportando en el trabajo? Uno nunca hace eso porque siempre vive a la ligera. Pero muchas veces uno se equivoca con el esposo, con los hijos, con el compañero de trabajo, con todas las personas. Pero como yo soy así, así me hicieron y así me quedo. Esa soy yo. Y nosotros ya no podemos tener esas palabras en nuestra boca. Tenemos que sujetarnos a un Dios, a sus mandatos. Amarlo a Él es agradarle. Sin fe es imposible agradar a Dios y tenemos que agradarlo en todos los actos. Eso es adorar al Señor, tener un comportamiento diferente, pero a veces somos incorregibles. Jesús nos enseñó a ser humildes. Esa humildad es reconocer frente al prójimo mi error. Uno debe ser fuerte también y tomar la posición de decir, no, voy a pedir perdón, voy a enfrentar el problema, voy a enfrentar la circunstancia y es mejor que evadirla. Es necesario pedir perdón, es muy necesario y lo vemos el ejemplo en la cruz. Pensamos que las conductas que generamos nosotros, ¿qué pensamos de la conducta que generamos nosotros con respecto a los demás? ¿Qué pensará una persona cuando me altero? ¿Qué pensará una persona cuando tengo determinada actitud? ¿Qué genero con mi actitud? Preguntémonos eso. ¿Qué genero yo? ¿O genero en todas partes? Hay momentos en que la empatía se pierde en el hogar, en el núcleo familiar, porque la persona no aguanta, no le gusta lo que la otra hace. Por eso dicen la palabra ser agradecidos con todos. Nosotros a veces no agradecemos nada porque que Dios le pague. Le está trabajando a Dios. No, uno también a su hermano, a su mamá, que le hizo un almuerzo, que le lavó la ropa, gracias mamita. Al esposo, ser uno agradecido, pero somos tan indiferentes. Somos desagradecidos por naturaleza. Es un buen camino para crecer espiritualmente. La responsabilidad es un camino para crecer espiritualmente y acercarnos más a los demás. Y ser humildes, la verdadera humildad es la grandeza espiritual. La verdadera humildad es la grandeza espiritual. Cuando uno es humilde, tiene muchos cambios en su vida. Con Cristo somos más que vencedores. La responsabilidad, lo repito, es la capacidad de escoger la respuesta a lo que tú quieres, de coger el control de tu vida con la ayuda de Dios, de tener ese cambio, de administrar su corazón, sus pensamientos, sus emociones, todo. Bueno, entonces eso es lo que trabajamos el día de hoy cuando yo culpo a otros. En esta noche miremos a cuántas personas hemos culpado por no estudiar, por no trabajar, por no hacer, por no avanzar en el ministerio, culpamos a otros. En esta noche vamos a pedirle a Dios que nos ayude a no culpar siempre al otro, sino que nos ayude a mirar las falencias. Pero para terminar vamos a orar y vamos a leer Filipenses. Filipenses que nos enseña lo hermoso que es el Señor. Entonces, estamos en Filipenses y vamos a leer Filipenses 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, estimó al ser igual Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Hasta la muerte en cruz se humilló, se despojó. Nosotros muchas veces no nos despojamos de nada, ni de las malas acciones, ni de nada. Pero hoy le vamos a pedir al Señor que transforme y cambie allá mamá, papá, abuelito, tía, niño, todo el que ve esto en este momento, lo está viendo en diferido. Le pedimos a Dios que nos cambie y nos transforme para ser diferentes, para no culpar a otros y para tomar la responsabilidad y la respuesta para nuestra vida.
Papito Dios, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por enseñarnos a través de tu palabra que es como el espejo para nuestra alma, Señor. Hoy te pedimos que tú seas cambiando y transformando nuestras actitudes, que sea haciéndonos humildes, Padre poderoso del cielo, quitando todo aquello que no es bueno, el orgullo, la falta de paciencia, la falta de tolerancia. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes en nuestro hogar, en nuestro trabajo y en todo lugar donde nos encontremos. Enséñanos cada día, Señor. Hoy te pedimos, Jesús, que nos ayudes a cambiar, a tener un corazón diferente, un corazón dispuesto al cambio, a quitar toda raíz de amargura, de dolor, de odio, de víctima crónica, a cambiar nuestros pensamientos. Hoy te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Hoy llevamos todo esto a tu cruz, Padre poderoso, porque sabemos que tú eres el único que puedes cambiar y transformarnos, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Hoy te pedimos, Señor, que tú ministres a nuestras vidas, que tú nos cambies, Señor, que tu rostro resplandezca en cada uno de nosotros, Señor. Hoy nos quedamos con tu bendita presencia, Padre poderoso, el amor de tu Hijo y la guía del Espíritu Santo. Y te damos gracias por este tiempo, Señor. Le damos muchas gracias a todas las personas que escriben en el WhatsApp, a todas las personas que nos ven en directo, en diferido, y estamos para servir, para enseñar, y siempre en tu iglesia, con tu pastor, en tu consejería, siempre busca una persona que te pueda enseñar y que sea ejemplo, un mentor para tu vida. Buenas noches.